El Salvador es un país con diversas creencias. El Salvador, sin duda, es un país en que confiamos en cualquier milagro, probablemente, o en cualquier persona, pero rápidamente puede caer la desilusión. Dicen que los matrimonios pasan en un enamoramiento los primeros años, probablemente, 2, 3 años. Pero El Salvador tiene un enamoramiento con el actual presidente ya de cerca de 6 años y al parecer no termina. ¿En qué momento esto cambiará? No sé. Piensa. Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros en este espacio de las 8, acá en el 8. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar con todos ustedes, acompañándoles en este miércoles 22 de enero. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe la jefa de anticorrupción de Cristosal, la licenciada Ruth Eleonora López. Ruth, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Francisco. Es un placer estar aquí por primera vez en este set. Bueno, qué gusto que se estrene en No sé, piénsalo, este espacio de todos los miércoles. Bueno, quiero comenzar por actividad que se desarrolló el domingo. Me llama la atención que jóvenes hayan convocado a un plantón frente a la biblioteca en el centro histórico de San Salvador, donde llegan todos los turistas para decir no a la minería, probablemente de una forma diferente y no de la forma en que esperábamos, que sean organizaciones ya reconocidas, algún partido político, que sean políticos. No, fue un grupo de jóvenes y la iglesia también se une. ¿Cuál iglesia? La que usted quiera, pero la católica fue la principal porque también se está llamando para firmar en contra de la minería. ¿Qué comentarios le deja a usted este pronunciamiento en contra de la minería, que viene haciendo una piedra en el zapato ya cada día más grande del gobierno también, licenciada? Bueno, debemos recordar que la iglesia en general, iglesia católica e iglesia evangélica, ha sido muy vocal durante muchos años en contra de la minería metálica. Fue la iglesia la que encabezó precisamente, la iglesia católica particularmente en aquel momento, y de luego se unió la iglesia evangélica, varias iglesias evangélicas, cuando se estaba luchando por la derogatoria, y es decir, en aquel momento por la prohibición de la minería metálica en el país. Recordemos aquel 2016, 2017, incluso grandes concentraciones fueron convocadas por la misma iglesia. Por lo tanto, el rol de la iglesia no es lejano a lo que ya ha ocurrido en otros tiempos, precisamente para la defensa de la casa común, como es de San Francisco. Porque en definitiva, estos días que hemos estado viendo, por ejemplo, la encuesta de la Universidad Francisco Gaviria, donde más del 75% de la población dice ser cristiano evangélico, cristiano católico, es decir, ahí hay una distribución interna. Cree en Cristo. Pero cree en Cristo, exactamente, es cristiana. Creo que es muy importante este tema porque plantea precisamente este cuestionamiento de esta defensa de la casa común, de la casa de todos y de todas, porque en definitiva, ¿de qué le sirve a un salvadoreño botar su casa para encontrar 5 gramos de oro si después no va a poder reconstruirla? Y creo que es un ejemplo bien interesante que ponía hace unos días un padre. Decía, imagínense que usted bota su casa y empieza a cavar y a cavar y a cavar y a hacer un hoyo y encuentra oro, y encuentra 5 gramos de oro, lo suficiente para hacer un anillo. ¿Y qué pasa con lo que estaba arriba? ¿Qué pasa con toda esa edificación? Imaginémonos cuando esa edificación constituyen los bosques de nuestro país, constituyen los ríos de nuestro país, constituyen los mantos acuíferos de nuestro país. Entonces, insisto, el rol de la iglesia no ha sido lejano a todo este rol histórico en la defensa de la casa de todos, de la casa común. Y por lo tanto, sí llama la atención y me alegro muchísimo, creo que es una expresión diferente y ojalá hubiesen más. ¿Por qué más? Más expresiones como la de la juventud, precisamente que se expresó el día domingo en el plantón. Porque creo que hay muchas personas que tienen diferentes formas de expresarse, diferentes visiones de su vida, de su ámbito, y que por lo tanto podrían tener a la vez diferentes formas de manifestarse frente a este fenómeno que va a perjudicar a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Incluso los salvadoreños residentes en el exterior, que tienen sus tierras, que tienen su familia, también van a resultar perjudicados por eso. Por lo tanto,
esta movilización de la juventud es muy importante y ojalá se sigan produciendo. Se habló que en el 2019 la juventud fue la que influyó, no votando únicamente, sino que también influyendo con sus padres, con sus allegados, para que Nayib Bukele llegara a la presidencia. Se reconfirma, según número de ellos, en el 2024 también, pero es esta juventud la que está ahora al frente, en contra. La juventud no es el grupo poblacional que más vota, o sea, proporcionalmente hablando, ni es el grupo poblacional que es más grande en el padrón electoral. El grupo poblacional más grande son las mujeres de 40 a 55 años, somos las mujeres de 40 a 55 años, y los hombres de 40 a 55 años. Y también el grupo de mujeres un poco más jóvenes, siempre las mujeres tenemos los grupos poblacionales más grandes. Claro, cuando usted va a analizar, por ejemplo, el votaron, que es la cantidad de personas que efectivamente acudieron a las urnas, tampoco los grupos más jóvenes son los que aparecen con mayor índice de votación. Eso es un fenómeno histórico en el país. Pero yo creo que, digamos, las formas de expresarse de los jóvenes no necesariamente son a través del voto. Y yo creo que también porque en este sentido, para algunos de ellos, la misma posibilidad de ir a votar o el ejercicio del sufragio resulta agotado, ¿no? Muchos piensan esto no va a servir de nada, esto para qué lo voy a hacer, etc. Y hay un agotamiento histórico de la juventud en el sentido de que buscan otros mecanismos también para buscar una expresión política que puede ser, por ejemplo, alrededor de movimientos ambientalistas, movimientos de género, etc. Por lo tanto, de la forma que sea, no importa si es de una, no importa si es de otra, en este momento donde no hay elecciones, yo lo que creo y reivindico es el derecho de los jóvenes a pronunciarse, porque al final esto es lo que les va a quedar y esto es lo que va a quedar para quienes decidan constituir también sus familias posteriormente. Por lo tanto, que asuman una defensa de su espacio, no solo el espacio cívico, sino de esta gran casa común, también es importante. ¿Y dónde podemos ver el desencantamiento de los jóvenes, el que ahora sean protagonistas? O sea, ¿qué ha tocado? ¿Qué fibra sensible han tocado? Y no se ha necesitado de mucho, porque es un tema árido, probablemente de no interés de los jóvenes, pero ¿qué los ha provocado? Mira, Francisco, hace unos años, yo recuerdo cuando estudié en el colegio, en mi etapa estudiantil, el tema ambiental no era un tema central en la formación, ¿sí? Incluso, bueno, mi padre era biólogo marino, yo tenía una cercanía muy importante con el tema ecológico, ambiental, etcétera, pero esa no era la realidad de la mayoría de mis compañeros, de mis amigos. Estoy pensando en mi etapa primaria y secundaria, por ejemplo. Sin embargo, hoy es diferente. Si nosotros vemos, por ejemplo, no solo a través de la currícula educativa, sino en los temas de conversación también de los jóvenes, yo tengo 2 hijos jóvenes, que es parte también de sus debates constantes y permanentes. A veces pensamos que los jóvenes no participan, que los jóvenes no hacen nada, y eso, al menos en mi condición de madre y de mi experiencia, y como docente universitaria también, tengo otra experiencia, totalmente diferente. Tengo estudiantes que cuestionan, tengo estudiantes que preguntan, que consultan, que investigan también. No todos los estudiantes son iguales, pero sí creo que además es responsabilidad nuestra, como parte de una familia, poder inculcar también estos valores, porque no podemos dejárselo solo al sistema educativo. Yo estaba preguntándome cómo está siendo abordado el tema de la minería en la nueva currícula educativa. Es un tema que yo creo que bien vale la pena hacer la consulta, solicitar por acceso a la información al Ministerio de Educación cómo está siendo abordado. Porque, por ejemplo, en materia de transparencia, hemos visto que solo en 8º grado hay una referencia directa, pero en el resto de la currícula no aparece. Y esto fue precisamente en un estudio que hizo el Instituto, el Observatorio del IDUCA, del Observatorio Universitario, donde ahí pueden verlo, está en las redes sociales, está en la página del IDUCA, del observatorio particularmente, donde se consulta al Ministerio de Educación dónde está, en qué parte de la currícula educativa está el tema de transparencia.
y, bueno, hacer referencia en una respuesta que solo a nivel de octavo grado. Entonces hay que ver cómo está el tema de la minería, porque yo recuerdo en los libros con los que estudiaron mis hijos, que ya están en la universidad, pues sí, en el material, más que en los libros, porque en el material y en la discusión y en el pensum, sí se hablaba de alguna manera sobre el tema de transparencia en algunos años de bachillerato. Ahora, hay que revisar cómo está siendo abordado ese tema de la minería, precisamente, y del cuidado al medio ambiente, porque hay que ver cuál es la incidencia que también el Ministerio de Educación, como parte del órgano ejecutivo, estaría tratando de hacer en la juventud. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros la jefa de anticorrupción de Cristosal, Ruth López, en esta noche de No sé, piensa, ya regresamos. Gracias, buenas noches por continuar con nosotros. Estamos en redes sociales, en Agape TV Canal 8, al igual que en las redes sociales de la productora Mix de Medio y por supuesto en radio, larr.com y todas sus redes sociales para que usted pueda tener una visión diferente de lo que está sucediendo en el país. La jefa de anticorrupción de Cristosal está con nosotros en esta noche de miércoles y gracias por compartir con nosotros. Ruth, estamos a 2 meses de que cumplamos 3 años del régimen de excepción y hasta ahora, ¿cuántos han sido condenados y cuántos han sido absueltos? Lamentablemente las cifras en El Salvador solo pueden ser manejadas y así se manejan en redes sociales por el gobierno, porque no hay mecanismos de transparencia para poder solicitarla. ¿Y hasta qué grado de transparencia habíamos llegado? Ahora vamos a contar sobre eso. No, por ejemplo, usted solicita por acceso a la información y ahí está documentado, incluso la misma Comisión Interamericana en su informe del año pasado sobre el estado del régimen de excepción en El Salvador, hace referencia a la opacidad en cuanto a los datos precisamente de cuántas personas y el estado del proceso, no solo cuántas personas han sido procesadas, sino el estado del proceso de estas más de 83,000 personas que el gobierno ha dicho que tienen detenidas. Ahora, ¿cuántos procesos se han culminado? ¿Cuántas personas han sido condenadas? Ese es un dato que nosotros no tenemos. Anteriormente, hay que decir, había una mayor transparencia en cuanto al uso de la información estadística. Ayer estaba viendo, por ejemplo, otros datos de otras instituciones, pero solo para que tengan una idea de que el Tribunal Supremo Electoral había declarado confidencial las hojas de vida, los currículos, los atestados de las personas que ha contratado como nuevos técnicos en el Tribunal Supremo Electoral. Y así, si nos vamos a educación, si nos vamos a salud, en todas las instituciones. En materia de seguridad, esto es mucho más sensible, porque los datos, la información es poder para la población. Sobre todo cuando se han hecho tantas denuncias de personas que han sido detenidas de manera irregular y de manera ilegal. ¿A qué nos estamos refiriendo también con esto? El presidente de la República decía que se habían liberado a 8,000 personas, por ejemplo, hace poco en Costa Rica. Sin embargo, hace como más de 1 año y medio, el ministro de Justicia y Seguridad decía que se habían liberado 7,000. No sabemos si son 8,000 más de los 7,000 o son del 7,000, solo han subido 1,000 en año y medio. Es decir, o son números al aire. O son números al aire, no sabemos, porque además no hay manera de comprobar. Usted, por ejemplo, solicita a la Fiscalía General de la República una información sobre, en materia de corrupción, por ejemplo, de cuántos casos está tramitando, cuántos casos se están investigando, en qué estado están, etcétera. No está pidiendo nombres, ¿verdad? Porque hay una reserva de los procesos, pueden haber una reserva de los procesos, pero usted no pide nombre, pide una estadística. Y simplemente le dicen que esa información no se genera tal como usted lo ha pedido, cuando en años anteriores sí nos daban esa información. Entonces, ¿a quién le compete en el tema del régimen de excepción brindar estadísticas? Bueno, todos. O sea, por ejemplo, centros penales tendría que dar estadísticas de cuántas personas detenidas tienen por centro penal, por ejemplo. Yo recuerdo haber visto una solicitud de acceso a la información que se pedía cuántos platos de comida se servían al día. Eso era para tener un
una medida de cuántas personas podían haber en ese lugar, ¿no? Incluso para calcular el tipo de contratos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, centros penales tiene que dar esa información, pero el Ministerio de Justicia y Seguridad, también donde tiene la Policía Nacional Civil adscrita y tiene la Dirección de Centros Penales, también pudiera dar información con respecto a, por ejemplo, a los casos que conocen, incluso si hay denuncias presentadas, por ejemplo, en el caso de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil por vulneración de derechos por parte de agentes de la policía. Entonces, todas estas instituciones tienen un montón de obligaciones de brindar información de manera permanente, sistemática, incluso sin que la ciudadanía lo pida. Lamentablemente, eso no es así. Y como decía antes, la misma Comisión Interamericana en su informe lo dice expresamente. Antier fue examinado en el examen periódico universal el Estado de El Salvador en Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijeron algunos países? Bueno, el tema de la transparencia, hicieron énfasis en el tema de la transparencia, Rumania habló sobre esta materia, Azerbaiyán habló sobre el tema de corrupción también, y la mayoría de los países hizo una clara referencia al tema del régimen de excepción. ¿Para qué? Por ejemplo, uno, decir sobre el seguir el debido proceso, sobre que se deba seguir ese debido proceso, porque hay derechos de personas, miles de personas inocentes han sido detenidas durante el régimen de excepción. Creo que son historias que todos los salvadoreños, todas las salvadoreñas conocemos, y no solo porque lo hayamos leído en un medio de comunicación, sino porque nos lo han contado la amiga, la vecina, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado también, incluso hubo países que solicitaron al Salvador poner un cronograma de finalización del régimen de excepción en correspondencia con esta disminución de la cantidad de homicidios, ¿no?, que el país reporta. Ahora, yo insisto, todo esto, de la única manera que tenemos de saberlo es a partir de los informes que presenta públicamente el Estado de El Salvador o de los tweets de los funcionarios. Pero los salvadoreños tenemos una seria limitación al acceso a la información. Y uno se pregunta siempre, yo me lo pregunto, constantemente me lo pregunto en redes sociales, si el que nada debe, nada teme, ¿por qué se esconde la información? Ahora, estas observaciones que hacen organismos internacionales o peticiones, ¿son de obligatorio cumplimiento o simplemente se quedan en el papel? Son recomendaciones como cuando a usted le dejan una tarea, ¿verdad? A usted le pueden dejar una tarea y le van a decir, cada vez que usted tenga que presentarse frente al maestro o exponer, le van a decir, Francisco hizo la tarea. Y usted pues va a decir, fíjense que no, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones a nivel internacional se sigue muy de cerca, particularmente cuando los países no asumen las recomendaciones que ellos mismos les dan, porque recordemos que esto es un examen que se hace entre pares, entre los mismos países. El Salvador también habrá que exponer en otros países, por ejemplo, sus recomendaciones, o para otros países sus recomendaciones. Digamos, sobre esto hay mucho que decir, pero sí hay consecuencias en la medida, por ejemplo, de la seguridad jurídica, de la fortaleza que expresa un Estado para asumir compromisos también. Quien solo llega a sentarse, ¿verdad?, y a decir cosas que no pueden ser comprobadas o que no tienen sustento, pues entonces los países también notan su falta de seriedad, y todo esto es transmitido no solo a las personas que están ahí, sino a las representaciones diplomáticas y más allá a los mismos estados de cada uno de estos lugares. Y todas las organizaciones internacionales, la mayoría, están haciendo recomendaciones para lo malo. Estos no son recomendaciones, estos son aparte, porque estos son los países. Sí. Es decir, ayer cuando cada uno de estos que habló, quienes hablaron fueron los países. Honduras, por ejemplo, Ecuador, solo para mencionar los de América Latina, Uruguay, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, México. Si nos vamos para Europa, otro tanto, y así en Asia, en África, etc. Eso hay que sumarle precisamente lo que dice sobre el tema de las organizaciones internacionales que han venido haciendo señalamientos, como Human Rights Watch, por ejemplo, Freedom House, que también han hecho señalamientos sobre esto mismo. Es decir, ayer los países, la recomendación que muy diplomáticamente hacen, porque utilizan frases muy diplomáticas como recomendamos, con el debido respeto, recomendamos, etcétera,
lo que están viniendo a decir es exactamente lo que han dicho ya organizaciones internacionales. Estamos en No sé, piénsalo. Puede buscarnos también en redes sociales y compartir esta transmisión. Buenas noches, qué bueno que usted continúe con nosotros. Está cenando, que le deseamos un feliz provecho. Si lo hace en familia, deseamos que es mucho mejor aún. Sean bienvenidos a este tercer bloque con la jefa de anticorrupción de Cristosal, la licenciada Ruth Leonora López. El régimen de excepción, se ha hablado muchísimo de que es inconstitucional, de que de excepción ya no tiene nada, pero la pregunta es, ¿se cumple el objetivo del régimen de excepción, que es para eliminar las pandillas, este flagelo que se ha tenido en el país, o para qué se está utilizando desde hace más de 2 años, casi 3 años, el régimen de excepción en El Salvador? ¿Tiene un trasfondo? A ver, veamos. Para nadie es un secreto, Francisco, la crisis que El Salvador enfrentaba con las pandillas y el dolor que las pandillas le produjeron a la familia salvadoreña y que le siguen produciendo porque, digamos, es un fenómeno que no podemos decir que está erradicado, porque eso no es un fenómeno social y por lo tanto hay todavía muchísimo por hacer para poder enfrentar todas estas carencias que hay a nivel social para evitar que más jóvenes se involucren con las pandillas. Sin embargo, nosotros hemos asegurado de que para llegar a un resultado como este, no necesariamente usted tiene que violar los derechos de las personas, y mucho menos si esas personas no tienen nada que ver con el involucramiento con actos de pandilla. El régimen de excepción ha servido como un mecanismo de control social. Digamos, es una forma también de amenazar a la población en cuanto a su organización comunitaria. Hemos visto cómo en lugares tradicionalmente organizados, históricamente organizados, han sido también blanco de estos incluso focos, intervenciones, y se han producido capturas arbitrarias. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona norte de Chalatenango, estoy pensando en la zona de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, en Cabañas, por ejemplo, etc. Por lo tanto, nosotros no podemos ser ingenuos y en no reconocer y además denunciar de que esto ha sido un instrumento. Ha sido un instrumento. O sea, esto ya tenemos 34 prórrogas del régimen de excepción. Estamos a punto de cumplir los 3 años con régimen de excepción. Y yo suelo utilizar más la palabra de suspensión de derechos. Porque régimen de excepción, cuando no conocemos todo lo que implica un régimen de excepción, podemos, digamos, hasta banalizarlo en el sentido de que, sí, es un término jurídico que muy pocas personas pueden comprender, dicen algunos. Entonces a mí me gusta más utilizar la suspensión de derechos, porque lo cierto es que en El Salvador las personas que son detenidas, incluso las personas que han sido detenidas, por ejemplo, por el consumo de bebidas alcohólicas, han sido detenidas por más de 72 horas. Y yo recuerdo perfectamente cuando esto empezó y decían, es que esto solo es para los pandilleros. Y resultó ser para los sindicalistas, y resultó ser para las personas que hacen defensa de derechos al medio ambiente, resultó ser para las personas organizadas, resultó ser para todos y todas. Incluso aplicándosele a personas por conducción temeraria que han pasado más de 15 días detenidos. Eso es el régimen de excepción, porque usted tiene el derecho suspendido, porque todos los tenemos suspendidos, mientras exista esta disposición. ¿Qué significa esto? Que bueno, que imagínense el tratamiento que tiene una persona con vínculos con pandillas, por ejemplo, que pudiera haber sido sometido a un régimen de excepción durante un tiempo determinado, no de 34 meses, donde incluso muchos de ellos han sido detenidos y miles de personas inocentes han pasado y van a pasar casi 4 años sin juicio. ¿Quién le devuelve la vida a esas personas? Esos no son daños colaterales. Eso es un mecanismo de control para que otras personas, digamos, no se atrevan a expresarse,
no se atrevan a movilizarse. Uno de los temas más importantes, por ejemplo, y a mí me llamó mucho la atención en el plantón del domingo, es que había mucha gente con mascarilla también. Hay miedo. Y sí, efectivamente, la gente empieza a romper el miedo y eso es muy bueno, porque el miedo paraliza. El miedo lo que hace es que no le permite a alguien avanzar. Entonces, en la medida que cada uno va rompiendo su propio miedo, y eso es algo tan personal, porque solo cada persona sabe si tiene miedo de que le quiten el trabajo, si tiene miedo, por ejemplo, de que a un familiar, que lo reconozcan y un familiar tenga consecuencias, si tiene miedo de que lo puedan detener. Las personas en comunidades son mucho más vulnerables que aquí en la ciudad. Por eso es que también se ha dicho que esto es un mecanismo de exclusión también, porque las personas con menos ingresos son las personas más vulnerables a una detención. Entonces, dicho esto, es bien claro, ¿verdad?, que este régimen de excepción sirve para un montón de cosas. Y alguien me preguntaba, y lo podemos buscar hace casi, cuando se instaló el régimen de excepción, hace casi 3 años, ¿cuánto va a durar el régimen? Y mi respuesta durante estos 3 años ha sido la misma. El régimen va a durar mientras el régimen lo necesite. Mientras el régimen lo necesite, sí. Lo necesite como mecanismo de publicidad, de propaganda, lo necesite para controlar a la población, lo necesite para generar miedo. Entonces, y además, también para controlar las compras públicas, porque recordemos que durante este régimen de excepción han pasado varias transformaciones del régimen electoral, del régimen de compras, del sistema penal. O sea, el régimen ha servido para un montón de cosas. Haberle suspendido los derechos a las personas ha servido para mucho, porque para detener, procesar y condenar a una persona que ha cometido un delito no se necesita suspender los derechos. Pero para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que no ha cometido ningún delito, para una persona inocente, entonces sí necesita suspenderle sus derechos, porque ni siquiera le tiene que decir por qué lo está acusando cuando se lo lleva detenido. ¿Y se ha normalizado el régimen de excepción entre la población? Creo que hoy la población, de alguna manera, aunque pueda sentirse tranquila, fíjese, tranquila entre comillas, por el régimen, lo cierto es que las personas advierten que están en riesgo frente al régimen. Porque una cosa es que puedan controlar a otros y otra cosa es que me puedan controlar a mí. Y ese punto yo creo que es algo que todavía falta seguirse desarrollando en El Salvador. O sea, así como la guerra marcó la conducta de la sociedad salvadoreña, así como los acuerdos de paz, ¿verdad? Digamos, trajeron un nuevo momento por el tema de la libertad de expresión, etc. El régimen de excepción también trae un nuevo momento en el comportamiento social. Y todavía falta explorar las consecuencias, por ejemplo. Yo siempre digo que los sociólogos nos deben muchos estudios, y los psicólogos sociales, porque esto trae consecuencias en la gente, esto trae consecuencias en las comunidades, así como los trajo la guerra, así como también los trajo los acuerdos de paz y el fenómeno de las pandillas. Este fenómeno del régimen de excepción también, especialmente porque en las mismas comunidades le dicen, si ahí los líderes lo que han hecho es, algunos se han ido, ¿verdad? Y se han movido de lugar, otros le dicen, bueno, hay otros que hasta del país los han sacado los mismos funcionarios. Otros líderes están siendo juzgados en Estados Unidos y vamos a ver qué pasa ahora con una nueva era Trump y esta solicitud que hizo Trump en su momento, en su primer gobierno, cuando pidió la extradición de unos pandilleros, líderes de pandillas, que el gobierno no se los entregó. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es otra cosa que está por ver. Hay juicios pendientes, hay audiencias señaladas, reprogramadas, que vienen reprogramándose desde octubre, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Quisiera agregar algo sobre lo que usted mencionaba de los sociólogos y señalar nuevamente la academia y el miedo que hay. Yo recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien la coyuntura, pero busqué a un amigo de infancia, hoy de los más reconocidos expertos en urbanismo y en movilidad también,
me dio su opinión y le dije, te invito a la radio. No, me dijo, mejor esperemos a que esto se calme para no quedar uno en el ojo del huracán. Y ahí es donde uno dice, ¿cuánto queda debiendo la academia también? Sí. A todo este proceso que está viviendo el país. Sí, y creo que así como hay personas que exponen sus criterios, hay otras personas que han decidido guardar silencio. A mí me llama mucho la atención, yo viví 11 años en Nicaragua, lo cuento siempre, y tengo muchos amigos nicaragüenses profesionales de ese gran chat que teníamos de la promoción del bachillerato. La mayoría han salido del país. Otros decidieron callar pensando que por sus negocios que no les iba a pasar nada y desafortunadamente tuvieron consecuencias o tuvieron consecuencias sus padres. Por lo tanto, el silencio no es opción, porque en definitiva los fenómenos van a pasar independientemente de lo que usted, digamos, del silencio que usted quiera guardar o no. Y sí, creo que uno tiene como profesional, como actor social, tiene deuda con la población. Y es necesario también exponer las cosas para brindar información y, por supuesto, documentar. Porque cada una de las afirmaciones que hago es porque he leído, porque he buscado, porque me he informado sobre el tema, porque he investigado, por ejemplo, en materia de corrupción. Por lo tanto, de rendición de cuentas, de transparencia, etc. Por lo tanto, sí creo que hay determinadas áreas que sé que llevan tiempo, porque una investigación lleva tiempo, pero que deberían empezar a exponer, ya son 3 años. ¿Qué trae esto? ¿Qué deja esto? ¿Cuál es la huella que deja en el comportamiento social de los salvadoreños? Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López. Ya regresamos. Buenas noches, continuamos. Prácticamente estamos finalizando el programa, nos queda un bloque y medio. Bueno, la Universidad Francisco Gavidia, por medio de Disruptiva, que dirige Oscar Picardo, ha publicado el 21 de enero su encuesta. Dentro de esta encuesta destaca la calificación que le da la población a Nayib Bukele de 7.73. La nota más baja desde el 1 de junio de 2019 que él asume como presidente de la República, y todos los números han bajado porque, ojo, no es la calificación, es la popularidad la que realmente. Y he leído infinidad de mensajes donde dicen, bueno, ahí está la razón del recibo de la energía y del agua que nos han pagado. Ahí está la razón por la cual también están haciendo esto y lo otro y acá y allá. Da para mucho de qué hablar esto. Si eso fuera así, entonces entre más baje la nota, pues quizás más cosas le dé a la población, ¿no? Bueno. O sea, habría que ver cuál es la evolución de esto, pero sí, yo creo que lo que pasa entonces, es que... esto es para que cambie la percepción. Puede ser. Por supuesto. Definitivamente me parece, incluso ese mismo día que hubo el anuncio, pues leía varios análisis de varios académicos relacionados con esto, ¿verdad? Que, digamos, cuál es el impacto en las finanzas de El Salvador. Además, recordemos que hay un acuerdo próximo a firmarse con el Fondo Monetario, que, bueno, entendería que no tendría ninguna objeción en cosas como estas ocurran, porque si no, creo que lo hubiese hecho saber previamente al gobierno. Pero lo cierto es que hay un descontento. Y, ¿sabe, Francisco? Yo creo que es que también la gente se va dando cuenta que eso de que el pueblo manda no es cierto. El pueblo no manda. O sea, quien manda en El Salvador son grupos económicos, quien manda en El Salvador es una familia, como ha ocurrido en el pasado también en El Salvador y también en otros lugares en América Latina. Y entonces usted se da cuenta, por ejemplo, de que, bueno, se modifica la ley del café, se crea una nueva ley del café en marzo, en medio del proceso electoral del 2024, y en julio se anuncia de que el presidente tiene su propia marca de café y es cafetalero y tiene fincas y todo eso. Casualidades. El crecimiento exponencial de la cantidad de territorio, de terreno que tiene hoy, no es comparable con el que tenía cuando entró
al gobierno. Si funcionara la transparencia. Y entonces si funcionara la transparencia, y por eso es bien importante este tema, uno diría y podría evaluar si con el salario que dice que tiene, ¿verdad?, entonces le alcanza para tener todo ese crecimiento, o si sus empresas son que ya eran ricos, ya eran millonarios. Si sus empresas, cosa que digamos no es cierto según lo mismo que presentó cuando estaba en la alcaldía, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que si hubiese transparencia, la población misma podría hacer estas evaluaciones, pero lamentablemente una de las cosas que se cambió cuando se cambió la conformación al gusto y a la medida del presidente de la República fue que se cambió la conformación del Instituto de Acceso a la Información, y entonces ya no hubo quien luchara y quien hiciera valer aquel criterio de que las declaraciones de probidad, es decir, con lo que usted entra y con lo que usted sale, de los funcionarios tendrían que ser públicas. Escuché, en esos momentos que se daban todos estos cambios, que piezas cambiaban únicamente. Fue el primer gran cambio en El Salvador institucional fue cooptar el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esa vez no tuve invitado en la radio, hace varios años, y me puse a hablar con las personas, y entre las llamadas me criticaron mucho de que, ¿y qué importaba? O sea, ¿qué pasaba si movían estas piezas o ingresaban, que somos... Estas son las consecuencias. Exacto. Por eso claro, pueden ser imperceptibles y puede decir, ni siquiera sabía que existía el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pero si no hay un instituto... Poco a poco van moviendo en todos lados. Correcto, no tiene quien le garantice los derechos. En este caso de acceso a la información. ¿Y el Tribunal de Ética Gubernamental? Vaya, el Tribunal de Ética es otra historia también, porque ahí el tema es que hay infracciones que están establecidas expresamente en la ley, en la ley de ética gubernamental. Pero hay otras instituciones que también vigilan cómo funciona el ámbito de las cuentas públicas, la Corte de Cuentas de la República. Pero imagínense que los famosos gastos reservados de la OIE no pueden ser verificados. Vaya, le puse el ejemplo del café. Vamos a hablar sobre los inmuebles en el centro histórico. Se genera una exoneración y aparece, digamos, con inmuebles en el centro histórico. ¿Por qué? Digamos, podría haber sido, y está bien que se generen, digamos, algunos beneficios para promover la inversión, pero tenemos que preguntarnos, ¿realmente se está promoviendo la inversión más allá de los edificios que usted está viendo en las 4 cuadras del centro histórico? ¿Por qué? Porque realmente es el sector que usted necesita potenciar, o es la zona inmobiliaria del centro histórico un espacio donde varias familias salvadoreñas están haciendo su negocio. Ahí tiene otro ejemplo. A mí no me extrañaría que este tema de la minería es porque alguna tierra hayan comprado y a lo mejor tienen alguna mina ahí, ¿verdad? Y quieren explotarla. Entonces, ya veremos que también vamos a tener quizás un presidente minero. Entonces, por eso es que digo que la población poco a poco es así como, mire, usted nos dijo que aquí que la población es la que mandaba, y el pueblo no está mandando. Quien está mandando es un poder económico y una familia que se está erigiendo como un nuevo poder económico en El Salvador, y que incluso está produciendo desplazamiento de otros sectores económicos. Por lo tanto, creo que la población empieza a ver... Pero ¿y por qué esta baja nota? Y no es... yo creo bueno, en otros casos para los presidentes es una buena nota, sí, pero ha tenido... Así es. Pero yo creo que en este caso la minería tiene alguna responsabilidad, sí. Es un tema que no es popular. Igual ya va a salir con algo, ¿verdad? Lo mismo pasó con el régimen de excepción, igual pasó después con el tema Bitcoin, o sea, antes con el tema Bitcoin. O sea, creo que todas estas cosas van acompañadas y vamos a ver cuáles van a ser las estrategias precisamente para tratar de levantar esa imagen nuevamente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para venir con la parte final en No sé, piénsalo. Llegamos a la parte final. Como nada, se nos ha ido el tiempo, la plática muy buena, creo que va a tener continuación próximamente. El 20 de enero asume por segunda oportunidad Donald Trump, segunda oportunidad legal, porque tenía... Porque en Estados Unidos un presidente puede
estar 2 veces en la presidencia. Esas 2 veces en Estados Unidos pueden ser continuas o no. En El Salvador, según nuestra Constitución, solo podían ser de manera discontinua. Bueno, ¿qué consecuencias pueda tener El Salvador con la llegada de Donald Trump? No sé si es buena o mala la relación que se había tenido con el actual gobierno de nuestro país, pero las medidas para los indocumentados se afectan directamente, ¿no? Sí, yo creo que ahí habrá que ver cómo este comportamiento con el tema de la protección que ha tenido el gobierno con los líderes de pandillas, por ejemplo, creo que eso es un tema importante. Que esos fueron los que generaron comentarios en la campaña de Donald Trump. Trump. Habrá que ver que justamente cuál es la posición del gobierno de Trump frente a este nivel de protección que ha tenido el gobierno al no querer extraditar a los líderes de pandillas que cometieron crímenes en Estados Unidos y que han sido solicitados su deportación. Eso por un lado. Pero por el otro lado, para el común de los salvadoreños, definitivamente el tema de las deportaciones es un tema que trae muchas consecuencias en el país. No solo por el tema de las remesas, porque algunos han dicho, porque van a haber menos remesas, pero ese es el menor de los problemas. El problema es que nuestro país no tiene una capacidad, no está generando empleos. Hay una reducción en el empleo público por todos los despidos, ya ustedes vieron. En el ámbito privado, pues no hay una inversión extranjera. Quienes están invirtiendo son los mismos salvadoreños y esa inversión no alcanza para cubrir todas las necesidades de empleo que requiere el país. Imagínense con las personas que empiezan a retornar, que además este es su casa, este es su hogar, este es su espacio, pero además muchos de ellos vendieron lo poquito que tenían para poderse ir, para poder pagar esa ida, ¿no? Y además de eso, ¿qué capacidad tiene el país para absorber y para generar oportunidades para estas personas que regresan? Unos que iban en tránsito, porque estaba viendo que las citas del CBPS, Juan, habían sido suspendidas totalmente desde el mismo día, ¿no? Y estas personas ya no tienen posibilidad de solicitar asilo. Hay que ver qué va a pasar con otros programas como el DACA, por ejemplo. O sea, habrá que ver como el TPS, es decir, habrá que ver qué es lo que ocurre con todos estos programas también. Ya de entrada, bueno, esa suspensión afecta a miles de personas que estaban detenidas en la frontera sur y que, bueno, tienen que regresar o que quizás México puede acoger. Hemos visto cómo la migración salvadoreña ha aumentado exponencialmente también en México y también a otros países, porque no solo México. Quiero recordarles que el Reino Unido hasta hace unos años no nos pedía visa para ir y ahora sí se exige visa precisamente por la cantidad de personas que estaban migrando hacia Reino Unido. Entonces, esa es la situación, es la realidad de El Salvador hoy. Y bueno, habrá que ver entonces qué capacidades genera el país para lograr tener a los salvadoreños y generar condiciones dignas de vida para la población. Ruth, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias y bueno, es un placer siempre estar aquí con usted. Es la primera vez, esta vez, pero ya hemos estado en la radio. Y bueno, espero que no sea la última, especialmente para hablar de transparencia y anticorrupción. Bueno, muchas gracias a la jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, que nos ha acompañado en esta noche de No se piensa. La decisión siempre es suya. Toma o no toma lo que nosotros platicamos y exponemos para todos ustedes. Pero tenemos que ver si estamos mejor que 6 años atrás, porque ese tiene que ser el nivel de comparación. Si está mejor, hay que seguir. Si no, algo hay que cambiar en nuestra vida. Muchas gracias. Continúen con Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio y Radio La RR. Buenas noches.